Quiero agradecer una vez más por el cariño, por la opinión que han tenido con nosotros, con mi familia, y también por la muestra de confianza para compartir la palabra. Quiero que leyéramos al principio de la Biblia, en Génesis capítulo 2. La intención en estos 3 días es tratar acerca del matrimonio. No vamos a agotar el tema, sería imposible, pero si vamos a tratar de encontrar en la palabra algunas bases prácticas para nuestros matrimonios, bases que han hecho mucho bien al mío, y es mi deseo que también lo hagan al matrimonio de ustedes, pero también que nos sirvan para practicar y aconsejar a aquellos que se vayan a casar en el futuro. Es un tema poco tomado, y creo que el diablo ha tomado ventaja de esta gracia. De la experiencia que hemos tenido en enseñarlo todo. Si yo preguntara hoy, levante la mano el matrimonio que nunca tuvo problemas. No se asusten que no lo voy a hacer, pero si yo preguntara, dijera, levante la mano el matrimonio que nunca tuvo problemas. Si alguno de ustedes levanta la mano, ¿es mentiroso o tiene mala memoria? Todos los matrimonios tenemos problemas. Yo también los he tenido. Y ha sido el apego a buscar en la palabra de Dios lo que Él nos enseña a los matrimonios, lo que ha siempre traído solución a estos problemas. Los problemas siempre vienen solos. Lo que podemos controlar nosotros, la forma de encararlos, la forma de solucionarlos, la forma en la que el Señor nos ayuda a solucionarlos. Vamos a leer entonces en Génesis capítulo 2, a partir del versículo 18 hasta el final del capítulo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea a él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La intención del día de hoy, hermanos, es ver un poquito acerca del origen del matrimonio. El día de mañana vamos a ver, ya a partir de las cartas apostólicas, el rol de la esposa dentro del matrimonio. Y el viernes, Dios mediante, el último día, el rol del esposo en el matrimonio. Hoy sería una especie de introducción, pero muy importante. En el mundo se llevan a cabo prácticas que distan mucho de lo que el Señor enseña acerca del matrimonio. Y es nuestro deber y nuestra responsabilidad regresar a lo que el Señor nos enseña. El matrimonio no es un invento de la iglesia. No lo inventaron los ancianos de la iglesia, no lo inventó el apóstol Pablo, no lo inventó Abraham, no lo inventó David, no lo inventó Adán. El matrimonio es una institución divina. Y si bien esto es motivo de discusión, yo me animo a decir que es la primera institución divina. La primera que el Señor instituyó no es la iglesia, no es Israel, es el matrimonio entre Adán y Eva, y a partir de allí entre hombre y mujer. ¿Cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienza el matrimonio? Dice el versículo 18 algo que los psicólogos tardaron mucho en descubrir. Ustedes saben que cuando uno lee psicólogos o sociólogos, ellos dicen que estudiando al ser humano,
el ser humano es un ser social. Es decir, nosotros necesitamos convivir en sociedad. Eso es lo que los sociólogos y psicólogos descubrieron. El hombre necesita el cariño, el afecto de sus allegados. El hombre necesita estar en contacto con otros semejantes. El hombre necesita hablar, charlar, intercambiar opiniones. El hombre necesita conversar. Durante la pandemia, en mi país, en Argentina, la cuarentena fue muy estricta. Y ustedes saben que hubo personas que al finalizar la cuarentena se descubrió que tenían problemas mentales. El encierro les afectó. Ellos necesitaban relacionarse socialmente, se les prohibió y eso les trajo dificultad en la salud mental. El ser humano es un ser social. Eso, a los psicólogos les llevó tanto tiempo descubrir. Dios, cuando nos creó, lo avisó. Él dice el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo. Él lo creó a Adán solo. Y él ya sabía que no era saludable para Adán vivir solo. Dios lo sabía, pero Adán todavía no. Es interesante cómo obra Dios, porque nosotros, si descubriéramos eso, ¿qué es lo primero que haríamos? Solucionarlo. Pero el Señor no hizo eso. ¿Cómo pensó Dios? Dios se dio cuenta que no era bueno que Adán estuviera solo, pero no quería solucionárselo todavía. Él necesitaba que Adán lo descubriera. Necesitaba que esa soledad se surgiera a partir del corazón de Adán y después solucionar esa necesidad. ¿Cómo hizo Dios para que Adán descubriera que estaba solo? Le dio un trabajo. Creo que estoy aprendiendo la terminología chilena. Le dio pega, ¿puede ser? Le dio pega. ¿Qué le dio? Le dijo, bueno, Adán, ahora vas a nombrar a todos los animales que hay. Era una tarea grande, era una tarea importante. En las escrituras generalmente ponerle nombre a algo es una señal de autoridad. Cuando alguien le pone nombre a otra cosa es porque está ejerciendo autoridad sobre otra cosa. No son los hijos los que le ponen nombre a los padres, son los padres los que le ponen nombre a los hijos, que esa es un ejercicio de su autoridad. Y el Señor le dio tiempo a Adán para que realizara esta tarea. No es una tarea que le habrá llevado poco tiempo. No nos dice la palabra cuánto tiempo le llevó, pero no habrá sido horas, ni siquiera días, probablemente ni siquiera meses, quizá años estuvo Adán haciendo esto, no sabemos. Pensemos en cómo Adán tenía que trabajar. El Señor le traía los animales y Adán los tenía que observar, tenía que estudiarlos. Era una tarea científica. Tenía que observar el color de cada animal. Él tenía que observar si el animal se desplazaba volando, nadando. Él tenía que observar los ruidos que hacía el animal. Y de todo ese análisis, él le ponía un nombre al animal. La mente de Adán debe haber sido una mente muy especial. Nosotros no nos podemos imaginar, porque nuestra mente nace contaminada con el pecado, pero la mente de Adán no. La mente de Adán viajaba más lejos, viajaba más rápido, no tenía la influencia del pecado. Debe haber sido una persona llena de inteligencia, de sagacidad, de astucia, que nosotros no conocemos. Y toda esa astucia, toda esa capacidad de Adán, el Señor la puso al servicio de su obra. Le dijo, bueno, Adán, tenés que trabajar en lo que yo te di. Yo te di autoridad sobre la tierra. Pero la autoridad siempre implica responsabilidad. A nosotros nos gusta mucho hablar de autoridad. La Biblia habla de autoridad, entonces todos nosotros nos gusta hablar de autoridad, pero poco nos gusta hablar de responsabilidad. La autoridad siempre implica responsabilidad. Eso lo saben los padres, que son responsables de sus hijos. Eso lo saben los ancianos, que son responsables de sus asambleas. Eso lo saben los esposos, que son responsables de su hogar, porque la autoridad implica responsabilidad. El Señor le dijo, mirad, Adán, vos sos autoridad de la naturaleza, de la tierra, ahora tenés
ejercer esa autoridad con responsabilidad, poniéndole nombre a los animales. En el ejercicio de esta tarea, pasó lo que tenía que pasar en el corazón de Adán. Dice al final del versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea a él. En todo ese tiempo en el que Adán volcó todo su intelecto a trabajar, él seguro notó varias cosas. Una de las cosas que debe haber notado es de que de cada animal, de cada especie, había dos. Había macho y había hembra. Él observó y en ese ejercicio descubrió que había dos. Y él se miraba y se daba cuenta que eso a él le faltaba. Él miraba hacia los costados y estaba solo. Pero no solamente eso, también la autoridad es muy solitaria. Es muy solitaria la autoridad. Siempre es bueno que en las asambleas haya más de un anciano. La autoridad es solitaria. Adán tenía que analizar a los animales y ponerles nombre, pero él no tenía con quién compartir esa autoridad. Él no tenía a quién pedirle una segunda opinión. Él a veces quería consultar, mira, ¿qué te parece si a este animal lo ponemos así? ¿Qué te parece? Pero él estaba solo. La autoridad solitaria. Adán miraba a sus costados y no había nadie. Le hacía falta, ¿qué es lo que dice el Señor en el versículo 18? Le haré ayuda idónea, es decir, una ayuda apropiada. Esa ayuda idónea no podía ser un animal. Un animal no era ayuda idónea para Adán. Esa ayuda idónea tampoco podía ser un ángel. Los ángeles estaban creados. Pero ninguno de los ángeles cumplía las condiciones para ser compañía de Adán. Adán estaba solo en su especie. Adán estaba solo en su responsabilidad y en su autoridad. En ese momento, el Señor toma la decisión de hacerle una esposa. ¿Cómo surge la esposa? ¿Cómo surge la idea de Dios de crear a la mujer? Por la necesidad del hombre. La esposa es una necesidad del hombre. Los hombres no nos casamos porque estamos aburridos, nos casamos porque lo necesitamos. Es cierto que hay excepciones. Yo he conocido misioneros, incluso misioneras en Argentina que eran solteros. Ellos tenían que realizar viajes difíciles, entrar en lugares difíciles y a veces arriesgar a una esposa a esos trabajos era impropio. Pero en general es saludable que el hombre se case. Y esto lo dice el Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Es una regla general que tiene excepciones, que son excepciones que confirman la regla. Por eso dice el Señor en Proverbios 18:22, el que haya esposo, el que haya esposa, haya el bien. Es decir, algo bueno. Que el hombre esté solo no es bueno, pero hallar esposa es hallar algo bueno. Pero el texto sigue y dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. La esposa no está puesta para nuestro dolor de cabeza, está puesto para nuestra benevolencia. Es un favor de Dios. Dios lo vio solo a Adán y nos vio solo a nosotros cuando nos dio una esposa. Dijo, este hombre, esta persona, necesita una ayuda idónea. En ese momento el Señor pone manos a la obra. Una vez que Adán descubrió en su corazón la soledad que él necesitaba, Dios interviene. A veces el Señor nos hace pasar por cosas para que conozcamos que lo necesitamos, para que aprendamos a depender de Él y no de nuestras fuerzas, para que aprendamos a pedirle a Él y no tratar de hacer las cosas por nosotros mismos. El Señor se complace en que le pidamos y la Biblia nos enseña que Él sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos, pero Él se complace en que se lo pidamos. A Él le gusta, a Él le agrada. Es una expresión de que dependemos de Él y no de nosotros. El Señor pone manos a la obra y realiza lo que viene a ser a partir del versículo 21, la primera cirugía de la historia. La primera cirugía de la historia no la hizo un cirujano cualquiera, la hizo el mejor médico, que es Dios. Y como cualquier cirugía,
Yo no sé si hay algún médico, pero ¿cómo comienza una cirugía siempre? ¿Qué hay que hacer primero? Hay que sedar al paciente, ¿verdad? No queremos que el paciente se despierte en medio de la cirugía. Entonces se le coloca una anestesia. Le dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Este sueño profundo significa que Adán no se durmió como todas las otras veces que él habrá dormido. Esta vez Dios interviene personalmente, milagrosamente, portentosamente, para darle a Adán un sueño del cual él no se pudiera despertar fácilmente. Nosotros podríamos decir que Dios lo anestesió. Y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Termina el versículo 21. Evidentemente el Señor realiza una incisión al costado de Adán. Extrae una de sus costillas y después, de alguna manera, sutura la herida. No sabemos si la cosió, no sabemos si utilizó calor, no sabemos cómo lo hizo, pero sabemos que lo hizo. Mi señora se ríe, dice que soy demasiado romántico, pero a mí me gusta pensar que mientras Adán dormía y tal vez soñaba, Dios le hacía la mujer de sus sueños. Ese anhelo que él tenía, mientras él dormía, Dios trabajaba. Es muy interesante la parte del cuerpo que usó Dios para crear a la mujer. Es muy diferente. Dios podría haber utilizado la cabeza de Adán, sacar de la cabeza una parte para crear a la mujer. Él podría haber dicho, bueno, yo quiero que la mujer sea inteligente, así que voy a sacar una parte de la cabeza de Adán. Pero no hizo eso. Si Dios hubiera utilizado una parte de la cabeza de Adán, quizás la mujer sería su cabeza, su autoridad, su dueño. Entonces Dios no hizo eso. También podría haber utilizado una parte de sus pies, abrir una parte de su pierna, pero si él hubiera hecho eso, quizás Adán hubiera pisoteado a su esposa. El Señor no quería eso. ¿Qué utilizó? ¿Qué parte del cuerpo utilizó? Él, ¿cuál era la intención de Dios? Que la mujer fuera su compañera, ni superior ni inferior, sino su compañera. Lo que vamos a ver, Dios mediante jueves y viernes, no son superioridades o inferioridades entre el hombre y la mujer. Ninguno de los dos es superior al otro. Lo que vamos a ver son roles distintos, tareas distintas, responsabilidades distintas, ni superiores ni inferiores, simplemente distintas. Y ese era el plan de Dios. Tomar una parte del costado de Adán para que él sintiera a Eva parte de sí mismo. Él tomó una parte del costado para que Adán quisiera tenerla cerca, abrazarla cerca de su corazón. Ese era el deseo de Dios. Mientras Adán dormía, dice el versículo 22 que de la costilla de Adán hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí la palabra hizo en hebreo es edificar. Dios edificó de donde no había. Nosotros vemos, pasamos una vez, hay un terreno vacío. Pasamos 2 años después, hay una casa. Ahí la edificó. No había nada, ahora hay una casa. Dios edificó a la mujer de una costilla donde solamente había un hueso. Él edificó con su poder a una mujer y se la presentó al hombre. Y en el versículo 23 tenemos un versículo muy bonito donde vemos la reacción de Adán. A mí me gusta pensar que ese texto se tendría que leer entre signos de admiración. Es como un grito de Adán de alegría. Dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es como si Adán dijera, esto es lo que yo necesitaba. Esto es lo que me hacía falta. Esto es lo que mi corazón anhelaba. Esto es lo que mi soledad necesitaba. Inmediatamente Adán se identifica con la mujer. Dice, esta será llamada varona porque del varón fue tomada.
Él utiliza la misma palabra que se aplica a él, varón, y le agrega el femenino. En hebreo saben que varón se dice ish. Él dice, esta será llamada Isha, porque del varón ish fue tomada. Él le agrega el femenino. ¿Qué es lo que está haciendo Adán? Adán está reconociendo que esa mujer es lo que él necesitaba. Adán se da cuenta que esa mujer es semejante a él, pero también se da cuenta que esa mujer es diferente a él. No la llama varón, la llama varón. Esa verdad tan simple, tan sencilla, ya afuera el mundo le está atacando. El mundo quiere luchar contra la tarea de Dios, contra la obra de Dios, contra la creación de Dios, contra la autoridad de Dios. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. Enseguida Adán se dio cuenta que había diferencias entre él y la mujer. Pero ¿cuál fue la actitud de Adán? Adán dijo, Señor, eso que hiciste, te lo hiciste. Es la versión mejorada. Me da envidia, yo quiero ser como ella. ¿Eso dijo Adán? ¿Sí o no? ¿Cómo dijo eso? Adán notó las diferencias, pero no eran diferencias para competir, eran diferencias para celebrar. Adán la celebró. Dijo, esto es ahora huesos de mis huesos. Esto es lo que yo necesitaba. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Yo no quiero ser como ella. Yo la quiero a ella a mi lado. Esas diferencias que hay entre hombres y mujeres no son para competir, son para complementar, para que los dos sean una sola carne, con éxito, con eficacia. El mundo está luchando contra eso cada vez más. Las ideologías modernas son cada vez más agresivas en contra de la verdad de Dios. Allá afuera, la mentira original de la serpiente se sigue soplando a los oídos de las personas. Él le dijo, la serpiente, a Eva, así que Dios te dijo que no podés comer de eso. Así que Dios te dijo que te vas a morir y comas de ese fruto. Dios se equivocó. Claro que podés comer. Y el día que coman van a ser como dioses. Eso dijo la serpiente, ¿verdad? Las ideologías modernas atacan y dicen algo parecido. Así que Dios te hizo hombre. Dios se equivocó. Vos podés ser lo que vos quieras ser. Vos podés ser tu propio Dios. Eso se escucha allá afuera. Por mucho que yo me quiera disfrazar, buscar el vestido más bonito de mi esposa y hacer fuerza para que me entre, por mucho que yo busque la peluca más bonita que haya, por mucho que yo me haga cirugías, por mucho que yo tome hormonas, nunca voy a dejar de ser un hombre. Voy a ser un hombre disfrazado, pero nunca voy a dejar de ser un hombre. Cada célula de mi cuerpo dice que soy un hombre. Está escrito hasta en mi ADN. Eso no se puede cambiar. Puede disfrazar, pero no se puede cambiar. No podemos reemplazar, ni imitar, ni luchar contra la obra de Dios. Eso no es más que el pecado original del hombre, el que Satanás sopló a los oídos de Eva y sigue soplando a las personas. No es más que la rebeldía del hombre en acción. Me acabo de acordar del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que quieren hacer las ideologías modernas, luchar contra las cuerdas de Dios. Creen que esas cuerdas los tienen atados y esclavizados.
Los límites que Dios pone no son para nuestra esclavitud, son para nuestra protección, y eso el mundo no lo entiende. Pero nosotros deberíamos entenderlo. Adán enseguida se dio cuenta que esa mujer que Dios le presentaba no era para su competencia, no era para dañarlo, era para su bendición, era para su compañía, y Adán lo celebró y la recibió como su compañera. No termina el relato este, de, este, de esta escena sin darnos un detalle que en realidad no es detalle. En el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Sin lugar a dudas que este texto está añadido para mostrar el contraste luego del pecado, en el que ellos se avergonzaron de su desnudez y trataron de vestirse con hojas de higuera. Pero yo también creo que tiene una aplicación para los matrimonios. El texto dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué es lo que eso significa? Ellos estaban desnudos, quiere decir que se mostraban tal como eran y no se avergonzaban. Ellos no usaban disfraces, no usaban caretas, no intentaban engañar al otro con su forma de ser. Ellos se mostraban tal y como eran, con transparencia, y no se avergonzaban de eso. Muchos matrimonios han fracasado porque no se mostraron tal como eran. Ustedes saben, el noviazgo antes del matrimonio es una etapa muy bonita. Algún malintencionado dice que el noviazgo es como el cantar de los cantares y el matrimonio es como lamentaciones de Jeremías. No creo que sea así. El matrimonio es una etapa muy linda. El noviazgo, perdón. En el noviazgo siempre existe esa ansiedad, ese anhelo por estar con la persona de la que uno está enamoradísimo. Parece que estamos contando las horas para poder ir a verla, para poder pasear de la mano, para poder charlar, contarnos cuánto nos queremos. Parece que cuando estamos juntos el tiempo se detiene. Y es una etapa muy bonita, pero también es una etapa muy importante. El noviazgo es una oportunidad para que esas dos personas que se van a casar se conozcan y se muestren tal como son, no se avergüencen. El noviazgo es una oportunidad para que esas dos personas hablen, no solamente de cuánto se quieren y de lo bonita que está la primavera, sino también para que hablen acerca del futuro matrimonio. ¿Cómo va a ser nuestro hogar? ¿Cómo van a ser nuestros hijos si el Señor nos lo da? ¿Cómo vamos a servir juntos al Señor? La charla tiene que estar antes del matrimonio y tiene que estar con libertad y con transparencia, porque luego de casarse ya es tarde para descubrir esas cosas que quizás no nos hacen compatibles y que nos hacen sufrir el uno del otro. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Bueno, ¿podemos terminar acá el mensaje o nos falta algo? Falta un texto, ¿verdad? El más importante de todos es el versículo 24. Vamos. Ese texto es una especie de resumen con 5 características importantes y fundamentales que hacen al matrimonio. El matrimonio cumple con 5 características que están acá y las vamos a ver. Antes, quisiera agregarle una cosa a este texto. Ustedes se fijan en el versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo les hago una pregunta. ¿Adán y Eva tenían madre y padre, sí o no? No, ¿verdad? Entonces este texto no habla solamente de ellos. Este texto es una especie de regla general acerca de cómo debe ser el matrimonio.
mucho se discute acerca de quién lo dijo estas palabras, si las dijo Adán, si las dijo Dios, quizás las escribió Moisés, él cuando estaba escribiendo el Génesis las agregó, no lo sabemos. Pero sí sabemos una cosa, el matrimonio, esta es una palabra que me gustaría agregar a este texto, el matrimonio es un pacto. Y ustedes me van a decir, hermano Matías, no está bien lo que está haciendo, no puede agregar palabras a la Biblia. Yo quiero leerles Malaquías 2:14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No es un invento, es una palabra de Dios. El matrimonio es un pacto. Y es un pacto en el cual acá aparece Jehová, Dios, como testigo. Dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, es decir, aquella que tomaste por esposa cuando eras joven, contra la cual has sido desleal, contra la cual has sido fiel. Cuando nosotros escuchamos acerca de infidelidad en el matrimonio, ¿en qué pensamos enseguida? En adulterio, ¿sí o no? Eso es porque vemos demasiadas novelas. El adulterio es la infidelidad más evidente entre un esposo y una esposa, eso no hay dudas. Pero déjenme decirles que ni siquiera es la más común. Cada vez que un esposo o una esposa sale del rol que le toca, sale de sus responsabilidades, se escapa de su lugar, está siendo infiel al pacto, está siendo desleal. Y Dios atestigua de eso. ¿Por qué Dios atestigua de eso? Vamos a leer un texto más. Proverbios 2, 16 y 17 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿De quién es el pacto? Su Dios. El matrimonio es un pacto. ¿Entre cuántas personas? De tres. De tres. Esposo, esposa y Dios. Saquemos a Dios de nuestro matrimonio. Por eso Él actúa como testigo, porque Él está ahí en el pacto. Dios es Dios también de nuestro matrimonio. Por eso la Biblia habla de cordón de tres dobleces. ¿Y cuál es la característica de ese cordón? No se rompe fácilmente, ¿verdad? Si Dios está en nuestro matrimonio, no se rompe fácilmente. Si nosotros somos desleales, faltamos y echamos a patadas a Dios de nuestro matrimonio, ese cordón se rompe, porque echamos a Dios. Ya no es el cordón de tres dobleces fuerte. Ahora, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta entonces, creo que ya los convencí de que el matrimonio es un pacto, vamos a ver qué características tiene ese pacto en el versículo 24. Primera característica, allí se menciona a dos personas que son los protagonistas. ¿Quiénes son? Dejará de hombre, su padre y su madre. Ese es el primer protagonista y se dirá a su mujer. Dos protagonistas, hombre y mujer. Eso nos da dos. La primera característica importante del matrimonio son exclusividad, hombre y mujer, y heterosexualidad. No existe las cosas que yo sé que se practican en el mundo, ¿eh? Todo ese asunto de poligamia y cosas raras y relaciones entre hombre y mujer y conviven y dicen que es un matrimonio. Eso es mentira, eso no es un matrimonio. El matrimonio es esto: el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer. Le pueden poner otro nombre. Lo ideal sería ponerle el nombre bíblico. El Señor dice que eso es abominación a Dios en Levítico 18:22. Pero matrimonio no es. No cumple con la primera condición que sale de este texto. Hombre y mujer.
Ustedes saben que la palabra matrimonio se deriva del latín. La palabra mater, que significa madre, y la palabra monium, que significa estado o condición. Es decir, el matrimonio es un estado o condición en el que una mujer llega potencialmente a ser madre. Y ustedes van a decir que yo conozco mujeres que se casaron y no son madres. Sí, por eso dijimos potencialmente, es decir, puede llegar a ser madre. Los hombres, déjenlos juntos, solos, en una isla, toda la vida. No va a haber reproducción. Dos mujeres, enciérrenlas 20 años, vuelvan después, van a seguir siendo dos mujeres. No hay reproducción. No es un matrimonio, ni para la definición de Dios, ni siquiera para la misma etimología de la palabra. El mundo, el pecado, es tan contradictorio que se contradice a sí mismo. Es absurdo, es vanidad de vanidades, dice, dice Salomón. Primera característica, ya la vimos. Segunda, tenemos que avanzar. Dice el texto, dejará a su padre y a su madre. Y eso implica una evidencia pública del matrimonio. El matrimonio no es algo que se practica en privado. Esto de dejar a su padre y a su madre es algo que todo el contexto lo tiene que notar, lo tiene que ver, lo tiene que testificar. La gente tiene que descubrir, tienen que notar que esas dos personas ya no están en el lugar en el que estaban antes. Han dejado a su padre y a su madre. Han formado un nuevo hogar. No es aquel, no es aquel, es uno nuevo. Dejaron a su padre y a su madre. Ustedes acá, por lo que estuve averiguando, tienen el mismo sistema que en Argentina. Acá hay un registro civil, ¿verdad? Es una bendición el registro civil para los creyentes. Es una forma práctica de cumplir con esto. ¿Qué hacemos cuando nos vamos a casar? Vamos a esta mujer, hermano, y nos vamos a sacar turno al registro civil, ¿verdad? Si nos presentamos y decimos, bueno, quiero casar. Creo que la persona que les atiende en Argentina se llama juez. No sé cómo está acá, es un juez también. Ese juez está actuando en representación del Estado chileno. Y si no se quieren casar, muy bien, trajeron sus testigos, sí, perfecto. Firmen acá y a partir de ahora, para el Estado chileno, ustedes son considerados esposo y esposa. Es una forma de dar testimonio público de que ahora nos casamos. Porque el matrimonio no es algo que se practica en secreto, es algo que tiene que ser público y evidente a todos. Tercer punto. Dejará a su padre y a su madre también implica una independencia con los padres. Y esto a veces es difícil para los padres. Ustedes saben que la palabra hebrea, que allí se tradujo como dejar o dejará, es una palabra que significa soltar o aflojar. Como la idea de tener un perro en las riendas y hay que soltarlo o aflojarlo, es decir, darle cierta libertad. Esto es difícil para los padres. Yo tengo hijas chicas, por suerte, falta mucho, y yo quisiera que nunca llegue ese momento, pero no debe ser un momento fácil. Pongámonos en el lugar de un padre y una madre. Esa criatura que vieron nacer, que le cambiaron los pañales, a la que le dedicaron mucho tiempo, a la que le dedicaron esfuerzo para criarlo, para enseñarlo, a la que le dedicaron incluso dinero para su educación, para todo lo que necesitaba, y viene otra persona y se lo lleva. ¿Verdad que no debe ser fácil? Pero el texto dice dejará padre y a su madre. El texto dice que hay que soltar o tocar. Pongamos una escena hipotética. Se casan dos personas, recién casados. Suena el timbre. Es la mamá de él, la suegra de ella. Llega y va directo a la cocina. Y empieza a mirar que están por comer, está cocinando. Y lanza algún comentario. A Jorgito, a Jorgito las milanesas le gustaban más aquí.
¿Te acordás, Jorgito, que te gustaban más sequitas los milanesas? Y la ensalada no tiene cebolla. Ay, Jorgito, ¿te gustaba con cebolla la ensalada? Y dice el texto, dejará a su padre, a su madre, hay que saber soltar y aflojar. Es necesario reconocer que ese hijo, esa hija que se ha casado, ya no está en mi hogar. Durante años, la palabra de Dios dice que los hijos deben obedecer a sus padres y a sus madres, ¿sí o no? Durante años yo tuve a ese hijo en mi hogar para que me obedeciera, para criarlo, pero una vez que se casó, ya no lo puedo seguir haciendo. Yo no puedo imponer mi hogar en el hogar de él. Él ha dejado a su padre y a su madre. Y muchas veces es triste, pero son los recién casados los que tienen que saber poner un freno, saber reconocer que mamá y papá no pueden meterse como antes en ese hogar. Mamá y papá siempre van a estar, imagino yo repito, tengo hijas chicas, pero imagino que un padre o una madre siempre va a estar pendiente de sus hijos. No importa si sus hijos tienen 20, 30, 40 o 60 años, mientras mamá y papá estén, van a seguir estar allí pendientes de ellos, atentos por si necesitan algo, orando por ellos, aconsejándolos, pero reconociendo que ese es otro hogar. Hijos e hijas hacen bien en escuchar los consejos de mamá y papá toda la vida. Yo siempre lo hago. Los escucho. Y después digo, gracias por tu consejo, lo voy a tener en cuenta, pero lo voy a hablar con mi esposa. Hay que dejar a su padre y a su madre. Yo a mis padres, a mis hermanos, los voy a amar siempre, pero ellos son mis familiares. Mi familia son mi esposa, mis hijas. Es otro hogar. Ese hogar se dejó. Avanzamos, por amor al tiempo. Punto 4. Dice el versículo 24, se unirá a su mujer. Y eso significa una relación indisoluble. Ustedes saben que ahí la palabra unir es una palabra hebrea que significa adherirse. Son dos cosas que ahora están pegadas. Es la idea de dos telas. Están separadas, son bonitas, pero ahora yo las pegué. Ya no son dos telas, ahora es una. Si yo tratara de despegarlas, tendría que tomar de los dos costados y hacer fuerza. Y no la voy a poder despegar. La voy a romper, pero no la puedo despegar. Lo que unió Dios, no lo separe el hombre. No lo pueden separar, lo van a romper, pero no lo van a separar. Dos personas que se casan y luego se separan, no vuelven a ser lo mismo que eran. No vuelven. Romper un matrimonio, disolver un matrimonio, no es volver atrás el tiempo, es una acción violenta en contra de la obra de Dios. No se disuelve, se rompe. El matrimonio es una relación indisoluble. Y como ya estamos sobre la hora, vamos al punto 5. Serán una sola carne significa también una unión de propósito. Para que lo entendamos. Serán una sola carne es algo así. Serán un solo cuerpo. Serán una sola persona. Serán un solo ser. Serán una sola esencia. Serán una sola alma. ¿Qué significa eso? Eso significa que eran dos personas separadas con sus propios objetivos, con sus propios intereses, pero que cuando se casan, esos intereses se alinean uno con el otro en la voluntad de Dios. Ya no son dos, ahora es uno. ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo se lleva eso a la práctica? No es bueno ser muy autorreferencial, pero es mejor que de otro. Cuando yo era soltero, y yo me enteraba que había un campamento en el sur y tenía ganas de ir, ¿qué hacía? Agarraba mis cosas y me iba.
Si tenía ganas de comprarme zapatillas, iba, ponía mi dinero y me compraba zapatillas. Es decir, hacía lo que quería. Cuando me casé, ya no. Ya no puedo decir, se me dio la gana, voy a viajar a Chile y dejo todo y me voy. No es como cuando era soltera. Ahora es, mi amor, vamos a viajar a Chile. Somos dos. Somos dos que son uno. Juntos. No uno por un lado y el otro por el otro, porque eso no es un matrimonio. Serán una sola carne, significa, son un solo existir, una sola subsistencia, van juntos para acá, van juntos para allá, se mueven como si fueran uno. Son dos como si fueran uno. Esto que estamos viendo son las normas generales de lo que un matrimonio debe ser. Notemos que esto está en Génesis, no está en el entorno de las cartas apostólicas. ¿Qué significa? Esto es más que doctrina para la iglesia, esto es un principio bíblico para siempre, para todas las personas. Así debe ser el matrimonio siempre. Con la ayuda del Señor, mañana y el viernes sí vamos a ver cartas apostólicas, la doctrina para la iglesia. Nosotros estamos a veces acostumbrados a pensar que doctrina para la iglesia es el velo, la cena, el bautismo, todas esas cosas son doctrina para la iglesia, ¿sí o no? Sí, pero hay muchas enseñanzas y mandamientos que hay en las cartas apostólicas que no se practican adentro de estas cuatro paredes, sino en casa. La santidad también es doctrina, está en las cartas apostólicas. Y no practicamos santidad acá y la dejamos acá cuando salimos. Las enseñanzas para el matrimonio que nos dan el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son doctrinas que se practican en nuestros hogares, acá y todo el tiempo desde que nos pasamos hasta el final. Hay mucha doctrina que pasamos por alto, porque solamente pensamos en la que se practica acá. Pero el creyente no es creyente adentro de estas cuatro paredes. No somos iglesia solamente cuando estamos acá. Seguimos siendo iglesia en casa, seguimos siendo iglesia en nuestro trabajo, seguimos siendo iglesia en nuestro estudio, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, siempre. Así que bueno, hasta acá, hoy, mañana, Dios mediante, seguimos. Gracias hermanos por su paciencia. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, porque tú fuiste quien instituiste el matrimonio. Y gracias damos también porque tú eres aquel que está con nosotros y tú eres aquel que nos guía y nos fortalece. Gracias por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas los matrimonios y los futuros matrimonios y que podamos así, nuestro Padre Celestial, glorificar tu nombre, dar un testimonio al mundo de lo que es un matrimonio conforme a tu voluntad. Padre amante, gracias por el hermano que nos ha administrado la palabra y ahora queremos encomendarnos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay unos refrigerios, se puede decir, que están preparando las hermanas atrás, así que para que todos se sientan con libertad y sigamos conversando. Eso es.